todos, soy Edith Yáñez y esto es I Learn English, directamente desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, llevando esta iniciativa a todas las personas que deseen aprender el idioma inglés. Nosotros estamos en Latinas in Construction, nos puede encontrar en Facebook o también nos puede encontrar en nuestro website www.latinasinconstruction.net o hispanicsinconstruction.net. Esta es una iniciativa que llevamos a ustedes cada día lunes a través del Poder de Ser Mujer TV. En el capítulo de hoy vamos a aprender a hacer preguntas con how. Los invito a ver el capítulo de hoy. Muy bien, entonces seguimos aprendiendo las preguntas en inglés. Estamos revisando los question words. Estos question words en inglés son what, when, where, who, whom, whose, why, which, and how. Hoy vamos a ver la última question word de esta lista, que es how. Pero how, bueno, ya sabemos que significa cómo. Un poquito de esto ya hablamos la semana pasada en el video anterior. Las preguntas con how son muchas, ¿ok? Son bastantes. O sea, nosotros podemos hacer preguntas como how much, how many, how old, how far, how long, how fast, how soon, how often y how well. Siempre vamos a poner la question word, ¿no?, en la primera posición de una frase, de una pregunta. Luego de eso, en el primer caso, viene el verbo principal. En este caso sería are. Y el sujeto es you. How are you? ¿De acuerdo? Después tenemos la otra fórmula, que es cuando tenemos que usar un verbo auxiliar. Lo usamos cada vez que empleamos un verbo que no sea el verbo to be. Entonces decimos, por ejemplo, question word, how, el verbo auxiliar do, en este caso estamos viendo la segunda frase acá, ¿no? La segunda pregunta. Luego viene el sujeto, que sería you, y el verbo principal al final, que sería do también. No hay un error aquí, es correcto. Entonces se dice how do you do? How do you do? Que es exactamente lo mismo que preguntar how are you. Vamos a aprender ahora how much y how many. How much. Para entender esto, estas dos expresiones, ambas significan cuánto. Pero a veces usamos how much, a veces usamos how many. Vamos a aprender cuándo usar cuál de las dos. Para poder explicar esto, tenemos que aprender lo que se llaman los sustantivos contables y los no contables. Los sustantivos contables, ahí es cuando usamos how many, son aquellas cosas que podemos contar. Por ejemplo, books o libros, apples, manzanas, people, personas, tools, herramientas. Todas las cosas que nosotros podemos llegar a contar en algún momento, entonces se usa how many. Y esos son los sustantivos contables. Los sustantivos no contables son aquellos que usamos how much. Por ejemplo, son esas cosas que podemos medir, pero no podemos contar. Por ejemplo, el agua. No podemos contar el agua, podemos medirla. Podemos decir 1 litro de agua, 1/4 de un litro, 1/4, o 1 galón de agua, pero no podemos decir un agua, ¿de acuerdo? O 2 aguas, no podemos. Sugar, también lo podemos pesar, ¿no es cierto? El azúcar la podemos pesar, la podemos, qué sé yo, envasar en bolsas y contar bolsas de azúcar, pero no podemos decir tengo 1 azúcar o 2 azúcares, ¿no? Tierra, también soil en inglés, también no se puede contar, se puede medir, pero no se puede contar. Y también la paciencia, patience. La paciencia no se puede contar. Bueno, tampoco se puede medir. Uno puede, como es una medida subjetiva, no podemos decir que tiene mucha paciencia o poca paciencia, pero es la opinión de alguien. Bueno, entonces veamos cómo emplear estas expresiones. How much. Decimos how much, vamos a decir que es una palabra de pregunta, pero es una palabra de pregunta compuesta. Entonces decimos question word, how much. El sujeto vendría siendo en este caso sugar. El verbo principal es el verbo to be, is. El resto es complemento. Entonces decimos how much sugar is in the coffee. How much sugar is in the coffee.
El, el siguiente ejemplo, vemos question word. Ahora vamos a usar el verbo to be. Perdón, el verbo to do, porque es el verbo auxiliar. Entonces decimos question word, how much, sujeto patient, verbo auxiliar do, y aquí aparece algo que le pusimos PP, que sería nuestro pronombre personal. Entonces decimos how much patient do we need. Terminamos con el verbo principal. How much patient do we need? Eso significa cuánta paciencia más o cuánta paciencia necesitamos. ¿Cuánta paciencia necesitamos, no? Esa sería la entonación. How much patience do we need? En el caso anterior, how much sugar is in the coffee, queremos saber cuánta azúcar hay en el café. Cuánta azúcar hay en el café. ¿De acuerdo? Seguimos ahora con how many. How many, entonces, es una expresión que usamos para cuando se trata de cosas que podemos contar, ¿no? Los sustantivos contables. How many es también una expresión, una question word, una palabra de pregunta, pero es compuesta. Entonces, siempre comienzan en la pregunta, siempre van adelante. Entonces, decimos how many. El sujeto sería people, el verbo principal sería are, ¿no? How many people are in the school? How many people are in the school? Entonces, in the school sería el complemento. Question word, how many, sujeto people, verbo principal are, el resto es complemento. How many people are in the school? Esto es cuántas personas hay en la escuela. Después seguimos con la siguiente expresión. How many tools are missing? How many tools are missing? How many, question word, sujeto tools, el verbo principal are y el resto es complemento. Esto significa how many tools are missing, significa cuántas herramientas están perdidas. Otro ejemplo que vemos ahora con el verbo principal, entonces sería how many para comenzar la pregunta, ¿no es cierto? Nuestro question word siempre al principio. El sujeto, en el primer caso, sería books. Estamos viendo este ejemplo que está acá abajo. Estamos viendo, perdón, ¿qué dice? Ahí. La expresión que está aquí, ¿no? Entonces decimos how many books, el verbo auxiliar do, pronombre personal you, el verbo principal have. How many books do you have? How many books do you have? ¿Cuántos libros tú tienes? ¿De acuerdo? O también podemos usar esta otra pregunta, ¿no es cierto? Siguiendo el mismo ejemplo. How many apples do we need? How many apples do we need? ¿De acuerdo? How many apples do we need? Significa cuántas manzanas necesitamos. Entonces, how much y how many. Los sustantivos contables se usan how many. Los sustantivos no contables usamos how much. El sustantivo contable puede ser singular o plural. Pueden ser una manzana o varias manzanas. One apple, two apples. ¿De acuerdo? En el caso del sustantivo no contable, vamos a decir agua, por ejemplo, water. No lo podemos contar, lo podemos medir, pero solo pueden ir en singular. ¿Listo? Solo podemos verlo en singular. Por lo tanto, este sustantivo no usa la letra S al final, ¿ya? No usa la letra S o ES al final. ¿De acuerdo? Entonces estamos claros. How many usamos para los sustantivos contables y how much para los no contables. Entonces decimos how many books, con S al final, do you have? How many apples do we need? How many people were in the event? How many tools are missing? ¿De acuerdo? Podemos usar la letra S o podemos usarlo en singular o en plural, pero no podemos hacer eso cuando tenemos un sustantivo no contable, como por ejemplo, how much water does he put in the mix? How much sugars is in the coffee? Esto no está correcto, ¿de acuerdo? How much soils is he buying? How much patience do we need? No, eso no es correcto. Todo eso está equivocado. Lo que nosotros usamos en este caso sería how many. Perdón, how much. How much water, pero no lleva la letra S al final. ¿Ve? Ahí le puse un no bien grande para que no se confunda. ¿Qué pasa con el dinero? Cuando nosotros queremos preguntar el precio de algo, decimos how much does it cost? How much does it cost?
Entonces decimos, el dinero se puede contar, pero ¿por qué usamos how much y no how many? ¿De acuerdo? Cuando usamos el dinero, cuando usted pregunta por algo, el costo de algo, usted dice how much does it cost, pero la pregunta va con how much, el dinero se puede contar. Entonces, ¿por qué usamos how much y no how many? Bueno, el dinero en sí mismo se puede contar, es decir, las monedas, los billetes se pueden contar, pero el dinero no se puede, el dinero no se puede, la palabra dinero no es un sustantivo contable, en inglés money, ¿ya? No es un sustantivo contable. No es contable como el agua, arena, el aire o la suerte, por lo cual no tiene una forma en plural, ¿de acuerdo? No decimos tengo 5 dinero, no decimos tengo $5, ¿ya? Tengo $5. Entonces los dólares se pueden contar, pero el dinero no. El dinero es no contable, como la arena, como el agua, como el aire, como la suerte. Esas cosas que no se pueden contar es el dinero. Los billetes, las monedas, claro, eso sí se puede contar. Muy bien. ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando usamos el tiempo. Bueno, el tiempo lo podemos hacer la pregunta con how much o how many, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces decimos, por ejemplo, how much time, ¿cuánto tiempo? O preguntamos how many times, con eso al final. How many times, que dice cuántas veces. ¿Listo? How much time, cuánto tiempo. How many times, cuántas veces. Preguntamos, how much time do we have left? How much time do we have left? Eso es, por ejemplo, si necesitamos completar un proyecto para cierta fecha, necesitamos saber cuánto tiempo todavía nos queda. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? La otra pregunta que podemos hacer es con el verbo auxiliar. Decimos, how much time does it take to get it done? How much time does it take to get it done? ¿Cuánto tiempo necesitamos o cuánto tiempo toma para tenerlo hecho, para conseguirlo terminado? How many times? Aquí estamos preguntando cuántas veces, ¿no? Decimos, how many times do I have to tell you? How many times do I have to tell you? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? How many times do you call them? How many times do you call them? ¿Cuántas veces los llamaste a ellos? ¿Ok? Muy bien. Si usted tiene alguna pregunta acerca del how much y how many, usted no puede dudar de contactarnos. Estamos siempre disponibles a través de nuestra plataforma. Usted nos busca en Facebook, ¿no? Con Latinas in Construction. Podemos aclarar alguna duda que tenga al respecto. O puede participar en nuestras clases de los días sábados. How old? How old? Esto se lo preguntan a uno siempre, ¿no? En todas partes le preguntan, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú? How old are you? También es una expresión compuesta, es un question word compuesto que va con la expresión how y seguido de old, que significa viejo, de edad, ¿no? Entonces, how old are you? ¿Cuántos años tienes tú o cuán viejo eres tú? En realidad, esa sería la expresión correcta. How old is he? He, she or it. How old is he? How old are we? ¿Qué tan, o sea, cuántos años tenemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenemos nosotros? How old are they? How old are they? ¿Cuántos años tienen ellos? Muy bien. How old is Tom? How old is the building? O sea, decimos cuántos años tiene Tom, cuán viejo es este edificio. Building significa edificio. How old are your parents? ¿Qué tan viejo o cuántos años tienen tus padres? How old are those trees? ¿Cuántos años tienen esos árboles? ¿Cuántos años tienen esos árboles? How far, how long. Las expresiones how far y how long significan cuán lejos, ¿ok? Pero son diferentes. How far se refiere a la distancia, ¿ya? How far significa la distancia y how long se refiere al tiempo, a la duración de algo. Vamos a ver este ejercicio.
How far is California from here? ¿Cuán lejos está California desde aquí? How far is California from here? How far did you drive yesterday? How far did you drive yesterday? ¿Cuán lejos manejaste o conduciste ayer? How far is the workshop from your house? How far is the workshop from your house? ¿Cuán lejos está el taller de tu casa? ¿Cuán lejos está el taller de tu casa? How long se refiere a la duración en tiempo, ¿no es cierto? A la duración de algo. How long does it take to complete the project? How long does it take to complete the project? ¿Cuánto se demora en completar el proyecto? ¿Cuánto se toma en completar el proyecto? How long were you stuck in traffic? How long were you stuck in traffic? ¿Cuánto tiempo estuviste en el tráfico, detenido en el tráfico? How long did the meeting last? How long did the meeting last? ¿Cuánto tiempo duró el meeting o la reunión? How long have you been there? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Muy bien. How long, entonces, ¿cuánto tiempo? La duración de algo. Pero antes también dijimos how much time. ¿Se acuerdan que hablamos de cuánto tiempo? Entonces veamos ahora how long versus how much time. Ambos se refieren a la duración de algo. How long does it take to fly to Miami? ¿Cuánto tiempo toma volar a Miami? How much time does it take to fly to Miami? Lo mismo. ¿Cuánto tiempo toma volar a Miami? ¿Cuánto tiempo toma volar a Miami? How long time. No se puede decir, ¿ya? O sea, la expresión how long y how much time son exactamente lo mismo. Lo que no podemos decir es una combinación de las dos y decir how long time. Eso está incorrecto, ¿de acuerdo? Sigamos. How fast. How fast significa qué tan rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Ya? Y también lo mismo, es una expresión compuesta, está al principio de la pregunta, siempre va enfrente del verbo, adelante del verbo, ¿no es cierto? Que puede ser un verbo auxiliar. En este caso, por ejemplo, usamos how fast will you do the work? How fast will you do the work? Will es una expresión del futuro, no la hemos visto todavía, pero ya la vamos a ver. Se usa para las preguntas cuando hacemos el futuro. How fast does the excavator go? How fast does the excavator go? Me cuesta un poco decirlo. How fast does the excavator go? Esto es qué tan rápido el excavador se mueve, ¿no? O va. ¿Qué tan rápido el excavador va? How fast can he run? How fast can he run? Esto es cuán rápido puede él correr. ¿Cuán rápido puede él correr? How soon significa qué tan pronto. También es una palabra combinada, una question word que es combinada, palabra de pregunta. How soon. How soon can you get the work done? How soon can you get the work done? ¿Cuán rápido puedes tener el trabajo terminado? How soon are we going to get there? How soon are we going to get there? ¿Qué tan rápido vamos a llegar allá? How soon is the project due? How soon is the project due? En este caso, decimos qué tan pronto está el proyecto terminado. El proyecto listo. How often. How often significa con qué frecuencia. How often. How often do they go to work? How often do they go to work? ¿Qué con qué tanta frecuencia ellos van al trabajo? ¿No es cierto? ¿Con qué tanta frecuencia o con qué frecuencia van ellos al trabajo? How often does the team meet? How often does the team meet? ¿Con qué frecuencia el team, el equipo se reúne? How often do you check your messages? How often do you check your messages? Alguien le debe haber preguntado alguna vez por eso. ¿Qué tan seguido o con qué frecuencia tú chequeas tus mensajes? How often do you get paid? How often do you get paid? ¿Con qué frecuencia tú recibes el salario
o con qué frecuencia te pagan. How well. Y con esto estamos por terminar. How well significa qué tan bien, ¿no? How well do you know this software? How well do you know this software? ¿Qué tan bien conoces este software? ¿Qué tan bien conoces este software? How well did he operate the machine? How well did he operate the machine? ¿Qué tan bien operó la máquina? How well did he operate the machine? How well do you know me? How well do you know me? ¿Qué tan bien me conoces a mí? ¿De acuerdo? How well también es una expresión compuesta, es un question word que va siempre al frente de la pregunta, en este caso acompañado de un verbo auxiliar, en este caso el verbo to do. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el capítulo del día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Ustedes nos pueden encontrar en YouTube con mi nombre Edith Llanes y ver este y otros videos que tenemos preparados en inglés. Usted puede verlos cuando quiera y es totalmente gratis. Por favor, suscríbase a nuestra plataforma de YouTube para que podamos seguir adelante con esta iniciativa y continuar enseñando el idioma inglés a todos aquellos que lo necesiten. Yo los espero, si Dios quiere, la próxima semana con un nuevo capítulo de I Learn English. Los veo entonces. Bye bye.